Hoy les vengo a hablar sobre los derechos humanos en los procesos de integración. Empezamos a hablar por los procesos de integración en derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Esto se refiere a la integración económica que pueden comprender tanto ámbitos de acción que repercuten en la vigencia de los derechos humanos en los países involucrados. Derecho comunitario es el conjunto de normas y principios que determinan el funcionamiento, corporación y competencias en la Unión Europea. Características del derecho comunitario. Se caracterizan por el alcance de la integración, la cual no se limita a determinados sectores productivos, sino pretende vincular globalmente las economías de los países miembros y en ocasiones los que trascienden a la esfera de lo social y lo político. La irrupción de los derechos humanos dentro de los procesos de integración. En este decimos que la finalidad de estos tratados que establecieron las comunidades europeas y el Acuerdo de Cartagena distaba mucho el objetivo de garantizar los derechos humanos propios de la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos. Razones y consecuencias de esta irrupción. Aquí decimos que la principal razón que explica la irrupción de los derechos humanos en los procesos de integración está ligada a la propia significación histórico-filosófica de estos derechos. El papel de los derechos humanos en los procesos de integración. En la integración europea se observa que tan pronto fue fundamentado el número de competencias atribuidas y se hizo más intensa su aplicación, surgió el problema llamado déficit democrático del proceso, puesto de manifiesto de la excesiva concentración de competencias e instancias ejecutivas o burócratas y en la misma intervención de una instancia plural. Son diversas las funciones de los derechos humanos que se desempeñan dentro de los procesos de integración comunitaria. Además que la evolución de la integración europea cabe afirmar que estos derechos adquieren significación en dichos procesos, en 4 dimensiones. La primera dimensión, como fundamentos o bases de integración. La segunda, como principios de cuya observancia depende la incorporación o permanencia de un Estado en el acuerdo de integración. Y la tercera, como valores que deben ser promovidos. Y la cuarta, como exigencias que deben ser respetadas por los órganos y el ordenamiento comunitario. Entendemos que los derechos humanos representan uno de los pilares sobre los que descansa la integración europea, además de nutrir el acervo de los valores compartidos por los Estados miembros. Esto no implica, como luego reiteraremos, que la protección de los derechos humanos figure entre los fines de la Unión Europea. Una manifestación relevante de la importancia de los derechos el reconocimiento del respeto a los mismos como una condición para el ingreso de un Estado a la organización correspondiente o para su permanencia en ella. Uno de los aspectos capitales de la penetración de los derechos humanos en los procesos de integración se estudian bajo estriba en su condición de límite o barrera respecto del ejercicio de las competencias de las instituciones comunitarias de la actuación estatal enmarcada en el derecho comunitario. En el marco de la Unión Europea es claro el papel de los derechos fundamentales como bases o fundamentos de la integración comunitaria. Así se admite en el artículo 6.1 del Tratado de la Unión Europea. Los derechos humanos también representan valores que deben ser considerados y promovidos en el diseño y ejecución de ciertas políticas de la Unión Europea o de la Comunidad Andina. La obligación de respeto de los derechos humanos en los procesos de integración.
La obligación de respeto está prevista en el derecho secundario o derivado, como se observa en las decisiones antes mencionadas del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. En la Unión Europea, decimos que a la luz de la experiencia de la Unión Europea, resulta indiscutible que los sistemas de integración cumplan un papel relevante en el aseguramiento del respeto a los derechos humanos. Sin pretender suplantar a los órganos encargados, la protección internacional de los derechos humanos creados por los tratados 262 estudios constitucionales correspondientes, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha incursionado en la tutela de estos derechos. Un punto de conexión y de posible fricción se encuentra en la actividad estatal que traduce en la ejecución de normas comunitarias. En cuanto a los principios generales del derecho y a los más importantes valores jurídicos que deberían tenerse en cuenta para la utilización de los métodos funcionales de interpretación en el derecho comunitario andino, se permite a este tribunal hacer algunas precisiones que considera importantes frente a afirmaciones hechas por la Junta de la Defensa del acto acusado. En lo que atañe a la comunidad andina, no ha existido un desarrollo comparable de la protección de los derechos humanos. Ello a causa no tanto de la ausencia de bases o normas sólidas, con las que tampoco se contaba en la integración europea, cuando la pasividad del Tribunal de Justicia andino y de otras instituciones del sistema en la materia. En el ámbito de la comunidad andina, merece un comentario especial la Carta Andina para la promoción y protección de los derechos humanos, como posible cauce introductor de los derechos humanos en el derecho comunitario. Un interrogante que estuvo presente en las discusiones que precedieron a la aprobación de la Carta Andina fue el de la norma de compatibilizar una eventual protección de los derechos humanos dentro del sistema andino de integración con la tutela ofrecida por los sistemas interamericano y universal de derechos humanos. Otro conducto para la introducción de la defensa de los derechos humanos dentro del proceso andino de integración es la creación de la institución del Ombudsman o Defensor del Pueblo Andino o comunitario. Sería aprovechar la revisión de la Carta Andina que ha de efectuarse el 2006 para encomendar a dicho Consejo la formulación de recomendaciones a las instituciones comunitarias. Conclusión y recomendaciones. Todo lo anteriormente expuesto revela que estamos prescindiendo el desarrollo de un orden plural y complementario en la tutela de los derechos humanos. Plural porque en las instancias nacionales y a los organismos internacionales especializados en la protección de los derechos humanos hoy se suman órganos jurisdiccionales como el Tribunal y tal vez el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Protección comunitaria de los derechos humanos. Este se centra en la actuación de un sujeto o agente distintos a los estados partes, lo cual establece una diferencia en el alcance de la tutela proporcionada. Es importante ir adelantando los debates sobre las eventuales modificaciones de la Carta Andina y en virtud de lo dispuesto en su artículo 96, el cual instruye a los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros para que revisen cada 4 años el contenido de dicha carta, plazo que se cumple el 26 de julio de 2006. Reforzar la función del Consejo Andino de Defensores del Pueblo. A mediano o largo plazo, dependiendo de los avances de la protección de los derechos humanos en la comunidad andina, habría que pensar en la incorporación a la Carta Andina de Derechos Humanos y de las correspondientes facultades del Tribunal de Justicia andino o de un defensor del pueblo andino en el derecho primario de la comunidad. Muchas gracias.